Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Gracias por sintonizarnos hoy, como todos los sábados en la mañana. Y bueno, cualquier día que se lo vea, hoy toca el estudio de las porciones del Pentateuco. Estamos en la porción que se conoce como, en hebreo como Kedoshim, quiere decir distinguidos, santos han traducido algunos. Y esta porción es una porción pequeña, comprende desde el capítulo 19 del libro de Vaikra o Levítico, versículo 1, y llega hasta el capítulo 20, versículo 7. Hoy queremos tratar acerca de tres competencias que evidencian la santidad. Y es que, como lo veíamos hace 2 años, porque justamente el año pasado no vimos esta porción, ya que cuando el año no es bisiesto, esta porción se lee junto con la porción anterior, la de Ahareimot, es decir, el de después de la muerte de. Y por eso es que la última vez que tratábamos de este tema lo hacíamos hace 2 años, cuando también fue un año bisiesto. Y en ese momento específico hablábamos de que es Dios el que hace las distinciones, que es un llamado de Dios, pero que Él no va a dejar esto a nuestra creatividad, sino que Él mismo va a establecer en primer lugar que es la santidad, pero que la misma santidad no es una búsqueda de la salvación, sino un resultado de la misma. O sea, que porque somos salvos, es que nosotros ahora se nos pide buscar esa distinción, mantenernos en esa distinción que Dios nos ha dado. Y también hemos de recordar que esta eh, instrucción, santos serán, que es como se traduce, y es una buena traducción, creo yo que un poquito mejor sería distinguidos serán, no es un requisito, no es algo que tenemos que llegar a vivir, sino es una promesa dentro de la cual vivimos ya y nos esforzamos en hacerlo. Porque Dios sería precisamente la persona quien haría esa distinción de nosotros o por nosotros y en nosotros. Por lo que concluíamos hace 2 años que es Él quien nos haría santos. Y bueno, yo le invito a visitarla, está en nuestras listas de reproducción del canal, de este mismo canal, bajo el título Porciones del año 2021-2022. Vamos entonces a retomar la lectura del versículo 2, que fue la que leímos hace un par de años, para recrear el contexto. Y dice así: Vayikra, es decir, Levítico 19:2, dice: habla a toda la congregación de los israelitas y diles: santos serán, porque yo, el Señor, es santo. Esa es la instrucción que parte o que nos envía a lo que ahora Él va a clarificar, porque, como decía hace unos instantes, Dios no va a dejar la santidad, algo tan importante como su distinción, para que nosotros digamos, bueno, ser santo es lo que yo pienso, y como se lo ha visto en el pasado, que ser santo era no ver televisión, o la santidad estaba ligada a no practicar algún deporte. Decimos esto porque de ahí es donde nosotros venimos, sino que precisamente Dios mismo va a definir qué es la santidad, y por lo tanto, si es una promesa, si es un trabajo, si es un legado que Él está dejando en nosotros, lo más cuerdo es que nosotros vivamos. Sabemos que Él ha creado las condiciones para que nosotros vivamos dentro de estos mandamientos, voy a llamarle, pero que usted sabe que a mí me gusta más referirme a ellos como competencia. Vamos a leer el versículo 3 para entrar ya a las tres competencias y leemos. Vaikra 19:3 dice así:
La versión que leo es la Nueva Biblia de las Américas y leemos: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardará mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. Verso 4. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Y entonces resulta muy interesante que la forma en la que Dios describe su distinción o santidad, nos referimos a la palabra santidad como distinción, es por medio de estos tres mandamientos iniciales, pero que no es una idea nueva, sino que han aparecido en la escritura en ese decálogo que se conoce como los 10 mandamientos, pero que literalmente significan las 10 palabras. Solo que también llama mucho la atención que aparecen en un orden inverso acá. Y vamos a ver cuál es ese orden, pero y conectar cuál es el orden original, perdón, el de Éxodo, pero también conectar que acá aparecen específicamente en un orden inverso, incluso cuando habla de padre y madre. Vamos entonces a Éxodo Shmot 23. Dice: no tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ningún ídolo, verso 4, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En la teología actual esto se conoce como el segundo mandamiento. Este es el segundo mandamiento. El primero era acerca de la unicidad de Dios. El segundo mandamiento es no tener una idolatría, no tener un seguimiento de ningún otro Dios. Segundo mandamiento. Leemos el versículo 8. Dice así: acuérdate del día de cese para santificarlo, es decir, para distinguirlo. Y este es conocido como el cuarto de los mandamientos. Y hemos traducido la palabra cese en lugar de la palabra descanso, reposo, porque eso es lo que la palabra Shabbat significa. Acuérdate del día de cese para distinguirlo. Debes de hacer una distinción concienzuda e intencional del mismo. Y repetimos, este es el cuarto mandamiento. Y luego está una explicación en donde en los versos 9, 10 y 11 nos amplía el contexto de lo que ha dicho en el versículo 8 con respecto al cuarto mandamiento, para luego llegar al versículo 12, el cual quiero leer textualmente, y dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da, perdón. Y esto es conocido como el quinto mandamiento. Curiosamente, en la porción que leímos, ahí decía honra a tu madre, o vamos a ser literales y vamos a recordar reverencia a su madre y a su padre. O sea, lo está diciendo al revés. Y luego habla del cuarto mandamiento, el cual es el guardar el día de reposo, y luego habla del segundo mandamiento. Todo esto, repito, es una descripción que Dios está diciendo de qué es la santidad, qué es la distinción que Dios nos está pidiendo que vivamos. O sea, Él nos salva, pero luego de que nos salva, Él nos ordena, nos hace competentes, pone un orden en nosotros para poder vivir en ello. Pero acá lo está haciendo a una forma muy curiosa, porque, repito, da un orden inverso. Y esto obedece a que la escritura es tan pedagógica que muchas veces utiliza estos mecanismos conocidos como quiasmo. Y el quiasmo no es otra cosa que una repetición, solo que en este caso el primer repaso de esto se dio en Éxodo 20 y ahora el segundo repaso se está dando en el libro de Vayikra, es decir, en el libro de Levíticos, pero que nosotros hemos de ver como tres aspectos que Dios quiere diferenciar y que Él quiere poner como algo, como un punto de partida, voy a llamarle. Y como he dicho también hace unos instantes, todos estos se relacionan como mandamientos, pero ahora vamos a ver qué es lo que realmente son, porque cuando un creyente del siglo XXI, cualquier persona del siglo XXI, oye, mira, este es un mandamiento, entra precisamente una semilla de rebeldía, a decir, bueno, algo en contra de lo cual me puedo rebelar, y esta no es la intención bíblica. La intención bíblica, como lo mencionábamos hace 2 años, incluso cae por entender que estas son promesas, que un día nosotros vamos a llegar
a estar tan llenos de Dios porque Dios ha hecho una elección con nosotros, nos ha salvado y como resultado de esto, Él empieza a trabajar en nuestro ser para que nosotros eh, vayamos aprendiendo de su sabiduría, de sus caminos, de su metodología y poco a poco vayamos dejando las formas no divinas de hacer las cosas y optemos por las formas correctas, que son las formas divinas de hacer las cosas. También un dato que es muy curioso es que cuando Moisés desciende de el monte Sinaí con las dos tablas, en la primera tabla estaban todos los mandamientos que tenían que ver con Dios, del 1 al 5, mientras las relaciones entre prójimos estaban en la tabla 2, del 6 al 10. Pero lo que Dios ahora está hablando o delineando como santidad tiene que ver con la primera tabla, es decir, estos mandamientos describen el carácter de Dios. Y curiosamente, dentro de ellos encontramos dos cosas que aparentemente no tuvieran que ver con Dios. Pero ¿qué decimos que un creyente del siglo XXI bien haría en tomárselas en serio porque denotan la importancia que eso refleja para Dios? Por lo que, al mismo nivel que es importante para Dios que no tengamos un Dios aparte de Él, que no tengamos una deidad, que no rindamos a alguien más, a ese mismo nivel es importante el día del cese, es decir, el Shabbat, y de la misma manera es importante la honra a los padres. Son mandamientos que tienen que ver con Dios, aunque en dos de estos tres casos uno tenga que ver con tiempos y que pensemos que eso no importa, pero que Dios está haciendo una llamada de atención diciéndonos que sí importa, y el otro, aunque tenga que ver con personas imperfectas que nosotros llamamos como padres. Pero queremos entrar a describir un poquito más de lo que esto significa. Sin embargo, antes de llegar a eso, quiero regresar a leer la introducción que Dios da en Éxodo. Éxodo 21 dice así: Habló Dios, es decir, Elohim, colocamos el nombre que la escritura usa porque está hablando de el conjunto de poderes o atributos divinos. Dice, y habló él todas estas palabras. En ningún lado en Éxodo dice que estos sean mandamientos. Les llamó palabras y una palabra también puede entenderse como promesa. Por lo tanto, hemos de hacer la siguiente conexión. Cuando Dios dice santos serán y nos da estas tres indicaciones, esto no es un mandamiento como tal, como una orden, sino que las 10 acciones que Dios habla acá son promesas. Y como tal incluirán en nosotros y para nosotros, los hijos y creyentes en Dios, la habilidad dada por Él para hacerlas. Esto es lo que se conoce en hebreo como Ruach HaKodesh y que en español ha pasado como Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios para llegar a cumplir las promesas que Dios ha dicho con respecto de nosotros y que representan su carácter. Por eso es que a mí me gusta más hablar de competencias, porque cuando hablamos de una competencia estamos hablando de una habilidad adquirida muchas veces por esfuerzo. En nuestro caso es por la gracia y misericordia de Dios, pero también es porque aprendemos a tener una escucha activa y practicamos lo que Él nos ha estado diciendo. Por lo tanto, si Dios nos está diciendo que seremos santos, y este es el orden para ser santos, Dios también va a proveer del poder y de la habilidad para hacerlo. Y por eso es que Él en su gracia, si tú eres un creyente, si tú eres su hijo, Él te coloca en una relación de educación en donde poco a poco te va instruyendo. Esta instrucción es lo que se conoce en hebreo como emuná, es decir, fidelidad, la mejor traducción, y que no tiene nada que ver con fe. Fe es un ejercicio mental, mientras que emuná, o fidelidad, es la educación divina que Él pone en nosotros para que nosotros trabajemos en ser como Él es Él. Luego nos bautiza, perdón, nos inmersa en su poder para poderlas llevar a cabo. Por eso es que hablamos de adquirir una competencia, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia, por su poder. Y eso desemboca en la santidad o distinción que como creyentes nosotros debemos tener con respecto de las personas que no lo son.
Un creyente no puede tener los mismos vicios que alguien que no lo es. Un seguidor del Mesías no puede seguir en las mismas cosas que estaba. No debe pensar que tiene carta libre para hacer lo que quiera y Dios debe de respaldar eso. Al contrario, un seguidor del Mesías, un verdadero creyente, es alguien que ha logrado entender que debe de someter su voluntad a la voluntad de Dios, la cual está reflejada en la Escritura, y que se está expresando por medio, en este caso, en nuestro caso, de estas tres competencias. Lo que ahora quiero hacer en los minutos que me restan es entonces elaborar un poco más acerca de cada competencia. Hablemos de la madre y el padre. Levítico 19:3, que era donde empezábamos nuestra lectura, ha dicho, cada uno de ustedes ha de temer a su madre y a su padre. Y acá ya hicimos una adaptación porque la versión había traducido a de reverenciar, pero hemos cambiado reverenciar por temer porque esa es la palabra literal que la escritura dice. Es la que se usa en este verso, que viene del verbo yará, y es la misma que Proverbios usa cuando dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y en este pasaje, hablando de Proverbios, se refiere a someter lo que nosotros consideramos que se debe hacer, o sea, nuestra propia sabiduría humana, entendimiento humano, a lo que Dios está diciendo porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe cómo debo de actuar, Él sabe cómo debo de vivir. Y en este sentido, los padres de una persona, especialmente cuando temen a Dios, figuran como voces de Dios para nosotros. Y eso es lo que está explicando acá. Hemos de temer a los padres porque ellos son la primera voz de Dios para nosotros. Repito, siempre y cuando temen a Dios. Lo que el versículo nos está diciendo es que hemos de encontrar una guía y una voz en nuestros padres como que realmente viniera de Dios. Por supuesto, cuando el padre le teme, nosotros hemos de atender la voz del padre como la voz de Dios. Y esto representa a Dios porque Dios sí tiene una cadena de mando, Dios sí tiene personas que ha puesto a nuestro cuidado para hablarnos. Hoy en día cada vez vemos más una separación entre generaciones. Bueno, nada más satánico que eso, porque eso va en contra de la santidad. Ahora, ¿qué sucede cuando los padres no temen a Dios? Bueno, entonces aquí entramos en una figura de escuchar a Dios. Aunque los padres de ustedes o de alguien que pueda estar viendo este video no tema a Dios, algunas veces, muchas veces, hablarán de parte de Él. ¿Por qué? Porque son las personas que Dios escogió para ser nuestras guías. Por lo tanto, muchas veces Dios nos hablará a través de Dios, aunque nuestros padres no tengan temor de Dios. ¿Cómo saber cuándo sí y cómo saber cuándo no? Bueno, esto no es tan fácil, pero es que Dios ha dejado siempre una forma de entenderlo, y esto es cuando no contradigan la escritura, hemos de entender que nuestros padres nos están hablando en función de Dios. Y por lo tanto, nuestro oído debe de hacer esa conexión que hablan de parte de Dios. Esta competencia, curiosamente, no estaba incluida, como lo he mencionado, en la segunda de las tablas que tienen que ver con los mandamientos al prójimo, sino estaba incluida en la primera, porque nuestros padres llevan el peso en función de cualquier otra cosa. Este fue el regaño que Jesús hizo, por ejemplo, a los fariseos cuando decían ellos, y usted puede encontrar esto en Marcos y en Mateo. Ellos decían a sus padres, cualquier cosa que te iba a dar a ti, ya lo dediqué al templo. Es corbán para el templo, decían ellos. Y Jesús dice, no, los padres están sobre eso, así que debes de dar tu ofrenda al templo, por supuesto, pero no te debes de agarrar de ello para dejar de darle a tus padres. También debes de dar a tus padres. Y si alguna vez debes de priorizar entre si tus padres tienen para comer o dar tu ofrenda, debes de priorizar a los padres. Eso es lo que este mandamiento está enseñando. Y no, yo como un pastor creyente, no me atemoriza a decirlo porque es lo que la escritura dice. El segundo mandamiento, o la segunda competencia, perdón, para hacer la corrección, es
la que tiene que ver con el Shabbat. Leemos el versículo 3 en la parte B. Dice, guardarán mis días de reposo. Este es el cuarto mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. Recordamos que en Éxodo 20, cuando se habló de ese mandamiento, se había hablado de acordarse. Ese era el mandamiento. Sin embargo, acá está hablando de guardar. Por lo que entendiendo cómo la escritura funciona, que siempre va explicándose más y más. Por eso es que no se contradice. Ninguna escritura, cuando se interpreta correctamente, puede contradecir lo que otra escritura ha dicho. Al contrario, la explica, amplía el conocimiento. Y por lo tanto, acordarse entonces también significa observar o significa guardar. Y más que guardar, literalmente es montar una guardia. Cuando usted tiene la responsabilidad de cuidar algo, eso es lo que la palabra shamar indica. El montarle una guardia porque eso está bajo mi responsabilidad. Bueno, Dios ha compartido su tiempo con nosotros y dentro de ese tiempo que Él ha compartido nosotros, hay un séptimo día, hay un día que es para Él, que Él ha decidido compartir con nosotros. Y la santidad se expresa en la capacidad del creyente por medio del Espíritu Santo de guardarlo, de hacer lo que a Dios le place. Ya lo dijo Jesús, Él es el Señor del Shabbat. ¿Por qué? Porque este día representa una delicia para Dios, como luego lo dirá Isaías, y es una voz de descanso y es una profecía lo que se conoce en hebreo como la menujá, que es el descanso en la eternidad, que es el cumplimiento de la promesa y del pacto que Dios entregó a Abraham, en el cual se dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios y yo viviré y moraré en medio de ustedes. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos la memoria y guardamos esta competencia, lo que estamos haciendo es recordar que Dios le dio un pacto a Abraham en el cual en la creación él hizo un cese porque dentro de todo lo que ocurrió en la semana, él quería pasar un tiempo con nosotros antes de que esto fuera perenne y continuamente. Por eso se entregó el mandamiento y el hecho de hacer ese tiempo implica que nosotros reconocemos su autoridad, reconocemos su poder en la creación, reconocemos su pacto, reconocemos la escritura y reconocemos que ese día deberíamos de hacer lo que Él dice que hay que hacer. Recordamos cómo es que esto toma lugar y para ello leemos Génesis, es decir, Bereshit, capítulo 2, versículo 3. Dice así, y dijo Dios, perdón, Dios bendijo, es decir, Elohim, bendijo el séptimo día pero hizo otra acción y lo santificó, porque en él, es decir, el séptimo día, cesó. La mayoría de traducciones traducen reposó, pero la palabra ahí es cesó de toda la obra que él había creado y hecho. Y entonces este es un tiempo muy importante para Dios porque hace algo que no hizo para ningún otro día. No solo lo bendijo, porque hay otros días que Dios decidió bendecir, pero también lo distinguió, es decir, lo santificó. Y lo que dice esto precisamente es que él dijo, bueno, este es mi tiempo para con ustedes. En lo que sigue a la eternidad, este es mi tiempo para con ustedes. No lo cambió el domingo, no lo cambió ningún otro día. Podemos decir que nos vamos a tomar un día de la semana para hacerlo y hacerlo ese día, pero lo bíblico es que nosotros lo guardemos el tiempo que Él lo dijo. Y el tiempo que Él lo dijo empieza lo que en nuestra cultura se conoce como el viernes con el ocultamiento del sol y termina el sábado con el ocultamiento del sol. Ese es el séptimo día. Mi oración es que Dios nos revele y siga capacitando en esta competencia para que podamos disfrutar de Él antes de la eternidad, para que podamos disfrutar de su compañía, de su día antes de la eternidad. Por último, el versículo termina diciendo, yo soy el Señor. Por lo que quiero ser muy específico en decir algo. Algunas personas pensarán que esto es judaizar, como se lo he mencionado. No. Judaizar es tomar las costumbres judías, incluso de guardar este día y hacerlo como ellos dicen. No, eso sería judaizar. Esto, tenerlo en cuenta, es ser bíblico.
Y nuestra labor es dar ese testimonio de ser bíblicos, de volvernos a la Escritura, porque Dios no lo ha cambiado, ni lo ha adaptado. No puede encontrar eso en ningún lugar. Judaizar sería entonces tomar las leyes judías para guardarlo. Que si usted recuerda el Evangelio, eran, por ejemplo, no se podía sanar, no se podía visitar, no se podía caminar más de eh, 2000 codos, más o menos 1000 metros. Y Jesús dijo, no, todas esas cosas se pueden hacer. Yo soy el Señor del Shabbat. Muy bien. Por último, está la competencia de la idolatría. Y para ello leemos el versículo 4 de Levítico 19. Dice así, no se voltearán. Y ya hemos cambiado la palabra volver por voltear. Dice, no se voltearán a los ídolos. Dioses o deidades de fundición no se harán. Yo soy el Señor su Dios. Y lo que Dios está diciendo es que Él va a limpiar nuestro corazón de cualquier intención de buscarlo a Él en cualquier otra cosa o persona que no es Él. Cuando los israelitas ven que Moisés no desciende en el Abú de haber estado en el Sinaí, ellos se hacen un becerro y piensan que ese becerro es el Señor. Y dicen, este es tu Dios, este es tu Elohim, dicen, este es el conjunto de poderes. La palabra Elohim usan ahí, que les sacó a ustedes. Estaban confundidos. Ellos no estaban adorando a otro Dios, pero se confundieron en que ese becerro era Elohim. Y esto es algo que sigue ocurriendo porque hoy en día y más vemos que la adoración se va dando a Dios, se va dando desde una perspectiva que no encontramos en la Biblia. Pero es que hay que volvernos a adorar a Dios de la forma como la Escritura ha enseñado, en los registros que la Escritura ha enseñado. Y no solo eso, también hemos de pelear la idolatría, especialmente en el trono de nuestro corazón, hacia nuestra propia razón, hacia nuestros propios pensamientos, hacia personas que amamos tanto. Por eso en este caso no tradujimos no se volverán, porque no es de hacer un retorno, es que ni siquiera vamos a voltear. Ya no tendrán importancia lo que Dios está diciendo. Estaremos tan enfocados y tan concentrados en saber quién es Dios que lo demás ni siquiera nos llegará a llamar la atención. Él tendrá toda nuestra atención. Hasta perderemos la mala habilidad de hacernos un ídolo, aunque no lo hagamos con nuestras manos, pero muchas veces sí que lo hacemos con nuestros pensamientos. Dios erradicará esto de nosotros. Dios ha prometido entonces, volviendo a estas tres competencias, que son parte de las 10 palabras o promesas de Hechos 20, de Éxodo, perdón, 20, que Él nos dará la capacidad de lograrlo y de realizarlo. Y eso evidenciará que Él nos ha apartado para Él, que Él nos ha escogido, que evidenciará el llamado y evidenciará la elección que Dios ha hecho de nosotros. En la fe de donde nosotros vinimos, se acepta bastante del peso de los padres. Se acepta mucho el asunto de los ídolos, aunque está por debatir el hecho de cuántos ídolos en el corazón nosotros hacemos. Pero no se acepta tanto con respecto del día. Tenemos que ser fieles a la escritura. No podemos comprometer la escritura y lo que ahí está diciendo es que Dios nos llevará en su educación a perfeccionarlos. Que Él siga revelando su santidad a nosotros para saber que a Él es a quien debemos de responder en funciones de la santidad y en funciones de lo correcto. Porque Él es la fuente de vida y Él es el que ha dado esta escritura y esta escritura es de Él. Y si Él ha dicho, ustedes serán santos porque yo soy santo y para ello han de guardar el día que es y han de hacer lo que yo les pido, han de tener a sus padres como una voz divina y por supuesto han de pelear todo aquello que vuela a idolatría en sus vidas. Eso es lo que deberíamos de hacer. Yo le agradezco por sintonizarme en esta oportunidad y le invito a estar pendientes de nuestros estudios que semana a semana son publicados en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, nos vemos hasta la próxima.